Hola a todos. Queremos que en esta grabación haceros llegar cómo se puede hacer clustering dentro de la herramienta BigML. Para eso vamos a utilizar la fuente de datos sobre el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos en 2009 y la vamos a cargar en BigML mediante el apartado Sources y el Create a Source from a Local File. Seleccionamos el fichero correspondiente y automáticamente nos aparece cargado. Podemos acceder a él y podemos ver los diferentes valores que hay para cada uno de los campos. Es importante que dentro del apartado Sources nos garanticemos que los tipos de datos están bien establecidos. Por ejemplo, hay varios valores que tienen que tener en cuenta lo que es el decimal, la forma de poner el decimal dependiendo del idioma. En español, la coma, en inglés, por ejemplo, el punto. En este caso no hay números decimales, pero podría pasar. También hay que asegurarse de que el tipo es el correcto. En este caso, el state lo vamos a poner en vez de texto, lo vamos a poner como categórico, como si fuera un valor discreto dentro de los datos. Vamos a mantener todos los datos y vamos a hacer esos dos cambios. Y para eso vamos a hacer el update de la fuente. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra fuente bien configurada, vamos a construir el dataset. El dataset que lo vamos a hacer a partir de este botón, que es Configure Dataset. Hay pocas opciones, simplemente si queremos hacer un porcentaje o no, y lo vamos a llamar como dataset, GDP, USA, 9, y lo que vamos a hacer es crearlo. Y ya nos aparecerá en la ventana de Dataset. Aquí podemos comenzar lo que es la exploración de nuestros datos. Dentro de la exploración de nuestros datos podemos ver, por ejemplo, que el campo State se ha identificado como no preferido. Eso normalmente pasa en las variables que suelen ser identificativas, es decir, que identifican al registro en cuestión. En este caso, el nombre es el que identifica al registro. No siempre hay variables identificativas, por tanto, no siempre estaremos en esta situación. Son variables en cuya frecuencia normalmente es unívoca, es decir, solo aparece una vez por cada elemento, los valores. También informa de los valores perdidos y de los errores, que en este caso no hay ninguno, así como un histograma de las frecuencias de los diferentes campos. Por ejemplo, en este caso podemos ver que muchos de los campos tienen valores bajos para luego tener valores muy altos, muy dispersos. Incluso huecos donde no hay valores, y eso nos va a determinar que sobre todo habrá valores extremos. También podemos acceder a los estadísticos de cada variable. Por ejemplo, para el Producto Interior Bruto de minería vemos que el mínimo es 0, la media es 5.706, la mediana 1.278, veis que hay mucha diferencia entre media y mediana, el máximo es 120.000 o cercano y la desviación típica 17.000. ¿De acuerdo? Estamos viendo que hay valores muy extremos dentro de esta distribución, lo cual puede ser interesante para luego establecer algún tratamiento. Podemos cambiar el nombre a los valores e incluso establecer algún campo como objetivo. Sería en el caso que fuéramos a hacer aprendizaje supervisado. También podemos graficar en un scareplot las diferentes variables, normalmente 2 a 2 y con un código de color. Por ejemplo, podemos hacer agricultura y minería, las podemos poner una en cada eje y podemos poner como color el estado, pero el estado de Estados Unidos, para distinguir uno de otro por color. De esta manera podemos ver que lo que es el valor de correlación de Pearson y Spearman, que es muy bajo, además podemos identificar los valores como Texas, que tiene mucha minería pero poca agricultura, o California, que tiene mucha agricultura pero poca minería, son como extremos de estos valores. Incluso se podría seleccionar un conjunto de datos a partir de este scareplot y directamente crear un dataset con
con este botón una vez que hemos hecho una selección sobre los datos. ¿De acuerdo? Y entonces ya más de forma más concreta podemos ver aquí Iowa, más agricultura que minería, Luisiana al revés, etcétera, etcétera. Podemos ver también algunas variables que sí que estén correlacionadas. Por ejemplo, construcción y manufactura, que presentan una correlación muy alta y que son sospechosas de que una de las dos pues, puede ser ignorada en nuestro algoritmo de clustering. Una vez que hemos explorado los datos, debemos de pasar a construir el modelo que nosotros queramos. En este caso, nuestro objetivo es el clustering. El clustering que lo vamos a hacer configurando, yendo en las ruedas dentadas a Configure Unsupervised. Luego pulsamos Cluster y ahí nos aparecen las diferentes versiones del clustering, opciones que tiene el clustering dentro de BigML. La primera de ellas es elegir el algoritmo. Tiene dos algoritmos, el clásico K-means y el más avanzado G-means. Con G-means es una especie de algoritmo jerárquico, el cual va haciendo subdivisiones 2 a 2 de los datos utilizando K-means hasta que se dejan de cumplir unos criterios estadísticos establecidos por un critical value, que es su parámetro, que indica si queremos más o menos grupos. Por lo contrario, K-means es el clásico algoritmo en el que como parámetro necesitamos establecer un número de clúster. En este caso, por ejemplo, podemos establecer 5. Otra de las opciones es cómo tratar los valores perdidos, principalmente con un valor por defecto, que puede ser máximo, media, mediana, mínimo o 0. En este caso no hay valores perdidos, por lo tanto no es necesario seleccionar ninguno. Y sí que es interesante para luego poder modelar los clústeres y sacar conclusiones, el activar el modelizar clusters. Ya veremos cuando veremos los resultados cómo esto nos va a ser muy útil. La configuración avanzada tiene diferentes opciones, principalmente la primera, que es el escalado de los campos. BigML autoescala los campos siempre, pero se puede seleccionar que haya diferentes campos con diferentes escalados, lo cual puede ayudar, si el conocimiento de nuestro problema es alto, a obtener una mejor solución. Además, para la función de distancia se le puede establecer un peso a cada uno de los estados, a cada uno de los atributos, los cuales van a tener diferentes importancias para establecer las distancias entre los elementos. Otra opción interesante es la de las summary fields. Es identificar aquellas variables que pueden servir como resumen, como explicativas, pero no tanto como resultado o como material para hacer el clustering, para modelado. Es por ello que se puede introducir nuevos summary fields. El sampling y el dataset advanced sampling son las típicas opciones de muestreo, o bien por porcentaje, o bien indicando si se quiere con reemplazo, sin reemplazo, out of the bag, etc. En este caso, nosotros vamos a utilizar un K-means con 5 clusters, ¿de acuerdo? Sin ninguna otra opción adicional. Entonces, vamos a poner cluster y vamos a dar a create clusters. Es un clúster que tiene que dar 5 resultados y aquí los estamos viendo. Por ejemplo, podemos ver que en el clúster 1 tenemos una sola instancia. Una sola instancia que sospechamos realmente que es California. Otras instancias que tienen 2 instancias son los estados más outliers. Por otro lado, el clúster 0, por ejemplo, el clúster 0 son 19 instancias, que es de los más generales. Si bloqueamos la vista, lo cual se puede hacer con el Shift, podemos tener dos opciones en nuestra pantalla, que además de observar el centroide de nuestros valores y las estadísticas de esos valores, podemos crear un dataset solo con ese clúster o crear un modelo con ese clúster. Creando el modelo, lo que accedemos es a un árbol de decisión cuyas hojas nos determinan si un elemento está dentro de un clúster o dentro de otro. En
En este caso, con la variable state y con la variable business service, es capaz de determinar si un elemento está o no en el clúster 0. Volviendo a nuestro clúster, a partir de la ventana, podemos además hacer análisis. Por ejemplo, podemos obtener un informe completo de sus resultados, incluyendo los centros y todo lo referente a los datos que se relacionan con cada uno de los clústeres, los datos estadísticos. Bajarlos en CSV y poder analizarlos posteriormente. Por otro lado, podemos bajar un Actionable Report, un clustering en algunos lenguajes de programación, normalmente utilizando las librerías de BigML. Y lo más importante es que se pueden hacer nuevos datasets, pero añadiendo los datos del clustering, añadiendo el dato del clúster y la distancia de cada elemento a su clúster. Esto se hace mediante la opción de aquí del rayo y la nube en Batch Centroid. Pulsando Batch Centroid nos indican cuál es el clustering inicial, que es lo que va a hacer ser base para construir el nuevo dataset. A partir de un dataset antiguo, como es nuestro GDP USA 2009, tener en cuenta que hace una especie de matching, de correspondencia entre los elementos de GDP del dataset y los elementos del resultado del clúster. Y es importante que no se nos pierda ningún dato, que aquí, como hay un campo con dos valores, pues puede pasar. Y hay que hacer corresponder el state en numérico con el state en numérico también. Bien. Teniendo en cuenta que hace el mapeo por nombre, estos problemas deben ser escasos, pero pueden suceder. Si vemos la salida, nuestros datos van a ser los diferentes valores y además vamos a añadir un campo que va a ser el clúster que determina el final. Se pueden añadir más campos. Por ejemplo, se puede añadir el campo distancia, que es la distancia a cada uno de los clústeres. Y centroid se puede llamar clúster. Crearemos un nuevo dataset en el cual tendremos estos datos y con ello podremos crear modelos o, por ejemplo, modelos de regla de asociación o modelos de árbol de decisión, con el fin que con los datos que nosotros tenemos de entrada podamos predecir qué tipo de clúster es. Pulsamos Centroid y él calcula nuestra base de nuestros datos y aquí tenemos todo nuestro conjunto de datos. Podemos bajarlo a CSV o bien podemos procesarlo como un dataset individual, como un output dataset. Entonces tendremos este dataset en el cual ya podremos incluso obtener un dato de objetivo y poder bien, lo marcamos como objetivo. Por ejemplo, este lo marcamos como no preferido. No nos aporta información, que es la distancia. Y podríamos construir un modelo de árbol de decisión, en este caso con un one click, que nos defina cómo averiguar cómo es cada uno de los clústeres. ¿De acuerdo? Este árbol de decisión, por ejemplo, nos determina que para saber el clúster 0, los servicios de negocios, otros servicios, el state y el information, con ciertas cantidades, nos lleva al clúster 0. Por ejemplo, con una confianza del 20%. Con una confianza del 82% al clúster 0 nos llevaría, por ejemplo, esta consultas. Business Service, Other Service. ¿De acuerdo? En fin, nos ha creado una variable predictora que es el clúster y nosotros podremos decir qué variables, qué clases y qué valores son más importantes dentro del clúster. Bien. Volvemos a nuestro modelo no supervisado, que es nuestro clustering, y aquí podemos ver diferentes valores que nos podemos hacer esos modelos o esos datasets a partir de cada uno de los clústeres.
y poder interpretarlos, o a partir de los centroids que vemos congelando con Shift la vista, o a partir del análisis que hemos hecho. Espero que con estos pasos pues haya servido de ayuda.